yo daré inicio con el tema de logaritmos y siempre me escuchen. Hola. Hola, sí, se lo escucha. Vaya. Pueden escribir en el chat y no sé si alguien me puede decir la pregunta que tienen para yo no salirme de acá porque estaré en la presentación. Bueno, voy a dar inicio ahorita con el tema del logaritmo, les decía. Mi nombre es Ingrid Rosibel González Aquino. Primero vamos a definir qué es un logaritmo. El logaritmo de un número es el exponente al que hay que elevar el otro número llamado base para obtener el número dado. Como se puede ver en la figura, tenemos las partes que conforman un logaritmo. Partiendo también de esta parte, tenemos un logaritmo. El numerito que acompaña aquí al logaritmo se le llama base del logaritmo. El número que está a la parte del logaritmo con la base se le llama argumento o antilogaritmo. Y el resultado de esto sería ya el logaritmo. Y viéndolo de esta manera, tenemos que la base del logaritmo sería la base de este lado. Y como el logaritmo, lo que me dice aquí el concepto del logaritmo, que es lo que me da el resultado que me da el logaritmo es el exponente al que tengo que elevar la base. O sea que yo tengo la base y a este resultado sería el exponente. Entonces a esto se le llama exponente, la C. Y a lo que está igualado sería al argumento que en este lado se le llama potencia. Tenemos dos ejemplos sencillos para que comprendamos mejor lo que es el significado del logaritmo. Tenemos 8 a la 0 es igual a 1 y para ponerlo en forma logarítmica sería, siendo la base 8, el logaritmo es 1. De 1 es 0, porque 0 es el exponente al que hay que elevar la base 8 para que dé como resultado el número 1. Expresado de la siguiente manera sería, tenemos logaritmo de 8, que sería la base, que es lo que les decía acá. Esta base de logaritmo es la base de este lado. Entonces, logaritmo de 8 en este del argumento que sería 1, porque sería esta a lo que está igualado sería, bueno, en este caso es A, pero poniéndole valores sería 1, que sería este, lo pongo acá, igual al número que yo tengo que elevar la base, que sería 8, para que me dé resultado 1. Si yo elevo 8 a la 0, me va a dar igual a 1. Si tienen una calculadora, pueden elevar 8 a la 0 y me va a dar 1, porque todo número elevado a la 0 es 1. Entonces tengo logaritmo base 8 de 1 es igual a 0 y de esta forma es como se desarrollan los logaritmos. Y para el otro ejemplo que tenemos 8 a la 3 es igual a 512, tenemos que siendo la base 8, el logaritmo de 512, que sería este, es 3, porque 3 es el exponente al que tengo que elevar la base 8 para que dé como resultado 512, expresado de la siguiente manera. Logaritmo base 8 de 512, que sería el resultado de acá, es igual a 3, o sea que el 8 lo tengo que elevar a la 3 para que me dé el número 512. No sé si tienen una duda sobre la explicación de lo que es el concepto de logaritmo. Si no, sigo con unos pequeños ejemplos. ¿Será que lo puede explicar otra vez? Vaya. Partiendo del concepto que sería el logaritmo de un número es es el exponente al que hay que elevar otro número llamado base, o sea, este o este, para obtener el número dado. Entonces el logaritmo lo que yo busco es el exponente que yo tengo que elevar la base del logaritmo para que me dé el resultado del argumento. Este número que está acá se le llama argumento, que es este mismo. A este se le llama base y al resultado ya sería el logaritmo. Entonces el logaritmo me da el exponente al que yo tengo que elevar este 8, por ejemplo. Si aquí me da 1, entonces si yo sé que al elevar el 8 a un exponente me da como resultado 1,
Entonces, ¿qué exponente es ese para que el resultado sea 1? Sería 0, porque 8 a la 0 me va a dar 1. Todo número elevado a la 0 me va a dar 1. Entonces 8 a la 0 me va a dar 1. Por ejemplo acá, ¿qué número tengo que yo elevar el 8 para que me dé el resultado de 512? Si yo elevo 8 a la 3 me va a dar 512. Entonces la respuesta sería 3, porque el logaritmo lo que me da es el exponente de la base, que sería 8. Entonces yo elevo 8 a la 3, me da 512. No sé si quedó claro ya con eso. Sí, gracias. Vaya. Entonces vamos a ver lo que son las propiedades y definir lo que es la base del logaritmo. Base es cualquier número positivo, se puede tomar como base de un sistema de logaritmo, siempre y cuando sea positivo, ¿verdad? También tengo que los sistemas de logaritmos pueden ser o tomarse como base de un sistema de logaritmos cualquier número positivo. El número del sistema es ilimitado, pero se conocen principalmente dos. El primero es el de la base 10, que sería se le llama también logaritmos vulgares o comunes, y se expresa como nada más logaritmo de x, por ejemplo. Este tiene la característica de que, aunque sea base 10, no le ponemos la base, porque ya sabemos que si no tiene base, es un logaritmo base 10. Y también están los logaritmos naturales o neperianos, que serían los logaritmos, se expresa así, ln, logaritmo natural de x, cuya base es el número inconmensurable e. O sea que si yo tengo un logaritmo base e, no es necesario que lo ponga como logaritmo base e, sino que ya lo puedo poner como logaritmo natural del argumento, que no sé cuál es, en este caso es x. Propiedades generales de los logaritmos. La base de un sistema de logaritmos no puede ser negativa, es lo que les decía acá en el concepto de la base. Los números negativos no tienen logaritmo. En todo sistema de logaritmo, el logaritmo de la base es 1, siendo b la base, se tiene que b a la 1 es igual a b. O sea que si yo tengo logaritmo base b de b, o sea que el número de la base del argumento es, la base del logaritmo es igual al argumento, entonces este resultado siempre me va a dar 1. En todo sistema, el logaritmo de 1 es 0. Siendo b la base, se tiene que, tengo b a la 0 es igual a 1. Entonces quiere decir que yo tengo logaritmo base b de 1, que es lo que tenía acá, es igual a 0. Porque todo número elevado a la 0 me va a dar como resultado 1. O sea que yo siempre que tenga como el argumento un número 1, siempre ese resultado va a ser igual a 0. Los números mayores que 1 tienen logaritmo positivo y los números menores que 1 tienen logaritmo negativo. Ahora vamos a ver unos ejemplos que nos involucren esas propiedades. El primero sería este, 3 a la 0 es igual a 1. Les decía que si yo tengo en el argumento un número 1, eso siempre va a ser igual a 0, porque la base siempre la tengo que elevar a la 0 para que me dé 1, o sea, porque todo número elevado a la 0 es 1. Ahora, para ver si entendieron lo que son las propiedades y el concepto de logaritmo, no sé si me pueden dar el resultado de logaritmo base 5 de 25. ¿A qué número tengo que elevar el 5 yo para que me dé como resultado 25? 5. 5 no. a la... 5 elevado al cuadrado, porque 5 Es por cierto. 5, 25. Exactamente, 5 al cuadrado sería 25. Porque, entonces sería logaritmo base 5 de 25 es igual a 2, ¿verdad? Porque es 5 al cuadrado. Ahora un número fraccionario que es menor que 1, y les decía acá, los números menores que 1 tienen logaritmo negativo. Entonces ya sabemos que la respuesta de este va a ser negativo. Tenemos logaritmo base 4 de 1 sobre 64. Lo que yo tengo que buscar en los ejercicios de logaritmos es que el argumento me quede, en la base del argumento me quede igual a la base del logaritmo. En este caso es 4. Entonces yo tengo que buscar que este número, 1 sobre 64,
me dé un número con base 4. Entonces tengo que el 64 lo puedo poner como 4 a la 3. Pero yo no lo quiero en el denominador, sino que yo lo quiero en el numerador. Y para subirlo, yo necesito cambiarle el signo al exponente. Entonces tengo 4 a la 3, le cambio el signo al 3, me queda 4 menos 3. Entonces ahora sí ya tengo el logaritmo base 3 logaritmo base 4 de 4 a la menos 3. Entonces esto se me quita, se me elimina o se me hace 1 y nada más me queda lo que es el valor del exponente del argumento, que sería menos 3. Entonces tenemos que el logaritmo base 4 de 1 sobre 64 es igual a menos 3. Y para explicarlo mejor, tenemos que, para comprobar que eso sí es así, tenemos que el 4 a la menos 3, que sería este resultado, es igual a 1 sobre 4 a la 3, y esto es igual a 1 sobre 64, que sería este valor que estaba aquí. ¿Entendieron cada uno de estos ejemplos? Si se fijaron, el resultado sí nos dio negativo, que es lo que nos decía la propiedad, que si es un número menor que 1, nos va a dar un número negativo. Vaya, ahora tenemos el cuarto ejemplo, que sería el logaritmo de 10. Les decía que si yo tengo un logaritmo y no tiene base, quiere decir que la base no es que sea 0, sino que es una base 10. Entonces, expresado, yo aquí lo puse, pero generalmente no se pone, pero para que lo entendamos mejor, yo lo puse. Tenemos logaritmo base de 10, entonces tenemos acá. Si se fijan, la base del logaritmo ya es igual a la base del argumento. Entonces, ya esto de un solo se convierte en 1, porque 10 a la 1 es igual a 10. Entonces, al número que yo tengo que elevar la base para que me dé 10 es 1. Entonces, ese es el resultado, 1. O puedo verlo de la siguiente manera. Puedo poner el exponente que acompaña al argumento, que sería 1. 10 a la 1 está aquí. Entonces, el resultado es 1, porque esto se me convierte en 1. También tenemos otra fracción pero ahora con el logaritmo base 10. Logaritmo de 1 sobre 1000. Les decía que lo que yo tengo que buscar es que el argumento sea igual a la base del logaritmo. Entonces tengo que buscar que el argumento tenga base 10. El 1000 lo puedo poner como 10 a la 3. Lo paso para el numerador, le cambio signo al exponente. Me queda el logaritmo de 10 a la menos 3. Ahora ya tengo la base del argumento igual a la base del logaritmo, que sería 10. Logaritmo base 10 de 10 a la menos 3. Entonces ya esto se me elimina y me queda nada más el exponente, que sería menos 3. Esto es igual a menos 3. Y otra vez se vuelve a cumplir lo que les decía, que si es menor que 1 el argumento, me va a dar como resultado negativo. Y este también me da negativo, que sería menos 3. Ahora un logaritmo de un decimal. Tenemos logaritmo base 10 de 0.0001. Estos son más fáciles. Lo que hacemos es que ponemos logaritmo base 10, pasamos esto para abajo, es igual a, contamos los ceros, ¿cuántos ceros hay antes del número? Que sería este y este, serían 4. Entonces yo pongo 10 elevado a la menos 4. Entonces ya me queda igual la base del argumento con la base del logaritmo, se me elimina esto y me queda nada más el exponente del argumento, y que sería menos 4. ¿Alguna duda sobre estos? Yo tengo una duda. ¿Cómo se puede hacer en la calculadora? Pues solo le pone en el botón que dice log. Por ejemplo, si tiene el de 0.003, nada más pone log 0.01, lo pone y de un solo le va a dar el resultado de menos, quiero ver, ¿cuánto era? Menos 4. Nada más es eso. Gracias.
¿Podría volver a explicar el ejercicio 5, por favor? Vaya. Tenemos un logaritmo base 10, nada más que el 10 no se pone, entonces decimos logaritmo de 1 sobre 1000. Lo que buscamos es que el argumento tenga la misma base que el logaritmo. Entonces, si yo tengo 1000 aquí, yo puedo poner ese 1000 como 10 a la 3. Si ustedes ponen en la calculadora 10 elevado a la 3, les va a dar como resultado 1000. Entonces, para yo pasar este 10 a la 3 al numerador, tengo que cambiarle el signo al exponente que tiene el denominador, que sería el 3. Le cambio el signo al 3 y lo paso para arriba. Nos queda logaritmo base 10 de 10 a la menos 3. Ahora sí, ya tengo la misma base del logaritmo igual a la misma base del argumento, que sería 10 y 10. Eso se me elimina y me queda nada más el exponente que acompaña al argumento, que sería el menos 3. Entonces ese es el resultado de tener logaritmo de 1 sobre 1000, igual a menos 3. Ahora sí ya. Sí, gracias. Vaya. Ahora vamos a explicar otras propiedades que también nos van a facilitar la resolución de los ejercicios. El logaritmo, vaya, primero el logaritmo de un producto. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores, sean A y B los factores, tenemos que el logaritmo de A por B es igual a logaritmo de A más logaritmo de B. O sea que si yo en el argumento tengo una multiplicación, puedo ponerlo como una suma, dividiendo el primero más el segundo. Pero solo si en el argumento se está multiplicando. Si yo tengo logaritmo de A por logaritmo de B, eso no se puede. Tiene que ser en el argumento. Logaritmo de un cociente. El logaritmo de un cociente es igual al logaritmo del dividendo menos el logaritmo del divisor. Sea A el dividendo y B el divisor. Tenemos que logaritmo de A entre B es igual a tener logaritmo de A menos el logaritmo de B. Logaritmo de una potencia. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. O sea que si yo tengo el logaritmo de a la n, bajo la n multiplicando lo que está abajo y tengo n por logaritmo de a. Y ahora el logaritmo de una raíz. El logaritmo de una raíz es como el tener el logaritmo de una potencia, porque la raíz es una potencia fraccionaria. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo de una cantidad subradical dividido entre el índice de la raíz. Tenemos que el logaritmo de raíz n de a es igual a logaritmo de a entre n. Si lo vemos como una potencia sería que el logaritmo de a la 1 sobre n, porque eso sería la raíz, bajo 1 sobre n, me quedaría 1 sobre n multiplicado al logaritmo de a. ¿Alguna duda sobre estas propiedades? Vaya, si no, continuamos con los ejercicios. El primero se ve un poco complicado, pero al final, si ocupamos bien las propiedades, se nos hace bastante fácil. Ejemplo 1. ¿Cuál es el resultado de la siguiente expresión? En los anteriores ejemplos nosotros teníamos un resultado numérico, teníamos un número como resultado, pero posiblemente acá, como nos dan variables y no nos dan qué valor tiene la variable, nos queda en función de esa variable el resultado. Tenemos 3 logaritmo base 2 de x menos 1 sobre 2 logaritmo base 2 de y más logaritmo base 2 de z menos 3 logaritmo base 2 de w. Podemos observar que todos los logaritmos tienen la misma base y ese es un punto a favor de nosotros porque eso nos hace más fácil. Aquí aplicamos la propiedad del exponente. Aquí se estaba multiplicando todo lo de abajo, ahora yo lo mando como exponente a la x. Y lo mismo para este caso, un medio la paso para el exponente de la y a la 1 medio es como que tenga raíz cuadrada de y.
Este nada más la dejo así, no tengo nada que hacerle. Y este 3 está multiplicando todo esto, entonces lo mando a la W como exponente. Ahora si observo, aquí este logaritmo va a ser 2 y este también. Entonces, pero se están restando, entonces puedo aplicar esta propiedad. La del cociente. Se están restando y yo lo puedo poner como una fracción acá. Entonces tengo x a la 3 entre raíz de y. Y aquí en la misma situación, se están restando, los puedo poner como una fracción. Z entre w a la 3. Y ahora me queda una suma. Entonces aquí puedo aplicar la propiedad del producto, que sería esta. Se están sumando y yo mando los argumentos a multiplicarse. Entonces tengo logaritmo base 2 de x al cuadrado por z entre raíz de y por w a la 3. Y me queda de esta manera la expresión. Logaritmo base 2 de x al cuadrado por z entre raíz de y w a la 3. ¿Alguna duda sobre este ejercicio? El ejemplo 2, ¿cuál es el resultado de la siguiente expresión? Tenemos logaritmo base 3 de 100 menos logaritmo base 3 de 18 menos el logaritmo base 3 de 50. Y en el denominador tenemos logaritmo natural, que les decía que el logaritmo natural es como que yo tengo el logaritmo base e. Entonces tenemos logaritmo base e o logaritmo natural de 2 menos el logaritmo base e o logaritmo natural de 2e. ¿Alguien me puede decir cómo resolvería inicialmente este ejercicio o cómo pensaría en hacerlo? No se les ocurre cómo. Si les viniera este ejercicio, ¿cómo lo harían? Lo primero que tienen que observar es cuáles tienen la misma base. Por ejemplo, aquí todos tienen la misma base y abajo igual todos tienen la misma base. Estos están restando. Puedo aplicar las propiedades anteriores que les dije. Aquí también se están restando, entonces puedo hacer lo mismo. Yo agarré estos dos, pueden también agarrar estos dos. Yo inicialmente agarré esto. Logaritmo base 3 de 10 menos logaritmo base 3 de 18 se están restando, puedo mandarlo a dividir. 100 entre 18. Pongo logaritmo menos logaritmo base 3 de 50, que sería esto, solo lo bajo. Y abajo igual, se estaban restando, lo puse como un cociente. Logaritmo natural de 2, que sería este, entre 2 por e. Ahora le saco mitad a este, que sería 50, mitad a este, que sería 9. Y me queda 50 entre 9, como esta es una resta, lo paso a dividir. Paso a dividir el argumento, que sería 50 entre 9, que es esto que tenía aquí, entre 50, que sería este. Entre, como aquí tenía 2 y aquí también, entonces esto se me elimina, me queda 1 sobre e. 1 sobre e. Ahora reduzco esto hasta donde yo pueda y me queda logaritmo base 3 de 1 sobre 9. Y acá la e la pasé al numerador, entonces le cambié el signo al exponente de la e, que sería 1. Entonces tengo logaritmo base 3 de 1 sobre 9 entre logaritmo natural de e a la menos 1. Observo que aquí el 9 lo puedo poner como 3 al cuadrado, que es lo que yo ando buscando, que el argumento tenga la misma base que la base del logaritmo. Y esta ya tiene la misma base, porque les decía que el logaritmo natural es como que tenga logaritmo base e. Entonces ya aquí tengo logaritmo base e de e a la menos 1, ya lo puedo poner,
quito esto y nada más me queda el exponente de la e, que sería menos 1. Entonces me queda logaritmo base 3 de 1 sobre 3 al cuadrado, que les decía que el 9 lo podía poner como 3 al cuadrado, subo el 3 al cuadrado, pongo negativo el menos 2, perdón, el 2, y me queda logaritmo base 3 de 3 a la menos 2. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Solo tengo que quitar esto y me queda el exponente del argumento. Entonces me queda menos 2 entre menos 1, y eso es igual a 2. ¿Quedó claro este ejercicio? La última parte, si la puedes volver a explicar, por favor. ¿Desde dónde? ¿Desde acá? ¿O desde acá? No, desde donde, la última parte, básicamente, donde sacaste el menos 2 y el menos 1. Vaya. Les decía que yo tenía como base el logaritmo base 3 y el argumento tenía 1 sobre 3 al cuadrado. Entonces yo pasé el 3 al cuadrado al numerador para quitarme esta base del logaritmo. Entonces logaritmo base 3 de 3 a, como aquí estaba abajo, le cambio signo al exponente del 2, que sería 3 a la menos 2 quedaría. Entonces ya esto tiene la misma base el argumento y la base del logaritmo. Esto se me elimina y me queda nada más el exponente del argumento, que sería menos 2. Entonces solo pongo el menos 2, que sería este numerito es este. Y el menos 1 nada más lo pongo, que sería menos 1. Y luego menos 2 entre menos 1 nos daría como resultado 2. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vaya. El ejemplo número 3 tenemos evaluar la siguiente expresión: logaritmo base 3 de raíz cúbica de 81 y logaritmo base 3 de raíz cúbica de 3. Este está bastante sencillo, no sé si alguien tiene cómo lo podría resolver, que me pueda decir, o cómo iniciaría a resolverlo. Las bases de los logaritmos son iguales, se están dividiendo. ¿Qué puedo hacer? Quizás primero quitando las raíces. Sí, exactamente, eso tiene que ser primero. Tengo una raíz, aquí tengo un número 3, entonces es como que yo tenga 81 a la 1 sobre 3. Paso del 1/3 a multiplicar, o sea, aplico esa propiedad del exponente a multiplicar lo que está abajo y me queda 1 sobre 3 por logaritmo de 3 por 81. Y igualmente para lo que está abajo, 3 a la 1/3 bajo al 1/3, mando a multiplicar a lo que está aquí, me queda 1/3 por logaritmo base 3 de 3. ¿Y ahora qué haría? Digo yo que se dividiría 81 entre 3 y 3 entre 3. Sí se podría quitar 1/3 con 1/3 porque es el mismo número, 1/3 aquí arriba y 1/3 aquí abajo. Entonces, bueno, aquí bien solo lo hice, vaya. Yo quité el 1/3 aquí y 1/3 acá, se elimina. Y aquí observo que logaritmo base 3 de 3, aquí ya lo tengo resuelto. La base del argumento tiene la misma base del logaritmo. Entonces esto me queda como resultado 1, porque el 3 tiene aquí un exponente de 1. Entonces ya no hago nada, solo pongo 1. Igual acá el 81 lo puedo poner como 3 a la 4. 3 a la 4 es 81. Y logaritmo base 3 de 3 a la 4, y aquí también lo tengo resuelto. Logaritmo de la base, perdón, la base del logaritmo es igual a la base del argumento, que sería 3. Y nada más pongo en el numerador el valor del exponente del argumento, que sería 4. Entonces me queda 4 sobre 1 y eso es igual a 4. ¿Sí entendieron? Sí, queda bastante claro, gracias. Vaya. ¿Y los demás?
Sí, está claro. Vaya. Vaya, ahí ahora tenemos este ejercicio. Se ve bastante complicado, pero también es bastante sencillo si aplicamos las propiedades. Evaluar la siguiente expresión. Tenemos logaritmo base 10 de logaritmo base 10 de 10 a la 10.000 menos logaritmo natural de e a la e y eso elevado a la 200. Como tenemos aquí signos de agrupación, lo primero que vamos a hacer es desarrollar lo que está en los paréntesis. Tenemos logaritmo base 10 de 10 a la 10.000. ¿Qué podríamos hacer ahí? Si tengo ya logaritmo base 10 de 10 a la 10.000. Porque aquí puse 10.000 yo. ¿Alguien sabe? ¿Se eliminaron la base 10 con logaritmo de 10? Ajá, exactamente. Entonces me queda nada más el exponente del argumento, que sería 10.000. ¿Y aquí qué fue lo que hice? ¿Se acuerdan de la propiedad del exponente? Ahí se cambió, básicamente. ¿Qué hice? Se pasó a multiplicar. Ajá. ¿Por qué hice eso? Porque era un exponente esto, ¿verdad? Entonces, e a la 200 era el exponente del argumento. Entonces, apliqué la propiedad del exponente. Pasé e a la 200 a multiplicar el logaritmo de e. Vaya, y ahora el 10.000 lo puedo poner como 10 a la 4. Entonces me queda el logaritmo de 10 a la 4. Y en este lado ya, como tengo el logaritmo de e, y esto es como que yo tenga logaritmo base e de e, entonces esto se me convierte en 1. Entonces tengo e a la 200 por 1. Ahora hice lo mismo que inicialmente hice en este. Logaritmo base 10 de 10 a la 4, me queda el número 4 nada más. Y e a la 200 por 1 es e a la 200. Ahora, 4 menos, aquí hice lo mismo que lo que hice acá, bajé el 200 y lo puse a multiplicar a todo lo que estaba abajo. 200 menos por logaritmo natural de e. Esto es lo mismo que me sucedió acá, es igual a 1. Entonces 200 por 1 me queda igual a 200. 4 menos 200 es menos 96. ¿Entendieron todo? Yo tengo una pregunta, ¿por qué da 1? En este. Sí. Vaya. Recuerden que el logaritmo natural es como que yo tenga logaritmo base e. Entonces, si yo tengo aquí logaritmo natural, o sea, logaritmo base e de e, yo ya tengo la base del logaritmo, que sería e, igual a la base del argumento, que sería también e. Entonces, nada más me queda el exponente que tiene el argumento, que en este caso es 1. O sea, el 1 no lo ponemos porque es 1. Todos los números tienen el exponente 1 si no tienen el exponente. O sea, si yo tengo 5, el 5 está elevado a la 1, porque 5 a la 1 es 5, entonces no me importa. Pero en este caso es e a la 1 es e. Entonces yo esto lo elimino y me queda el exponente acá, que sería 1. Por eso puse 1. Gracias. Y en este mismo caso hice acá, igual me puse 1. Si ustedes utilizan las propiedades, todos los ejercicios que vienen en el examen de logaritmo, siento que los pueden hacer con las propiedades, solo tienen que estudiarla bien. ¿Tienen alguna otra duda? ¿O de los ejercicios anteriores? Bueno, entonces sigamos con este. Logaritmo base 4 de 16 a la 100 más logaritmo base 2 de 1 sobre 4
entre el logaritmo base 3 de raíz de 5 entre 27 menos 1 sobre 2 por logaritmo base 3 de 5. ¿Cómo inicio a hacer este ejercicio yo? ¿A alguien se le ocurre cómo hacerlo? Por la propiedad de los exponentes. Ujú. ¿Qué hago con eso y en qué parte? En el primero pasa el 100 a multiplicar. Usted dice bajar el 100 aquí a multiplicar el logaritmo de base 4 por 16. Vaya, en el numerador yo tengo diferentes bases en los logaritmos. Tengo base 4 y base 2. Pero observo que el 16 yo lo puedo poner como base 4 porque si yo pongo 4 al cuadrado es 16. Entonces ya tengo la base 4 acá. En el logaritmo y en el argumento. Ahora, también en este lado yo tengo un cuarto, pero 4 lo puedo poner como 2 al cuadrado. Entonces tengo logaritmo base 2 de 1 sobre 2 al cuadrado. Ahora ya tengo la base del argumento igual a la base del logaritmo, nada más que esto lo tengo que pasar al numerador. Y este tengo que multiplicarlo acá por 2 por 100, porque es 2 potencias acá. Este 100 está multiplicando a esta potencia de 2. Entonces tengo logaritmo base 4 de 4 a la 200, porque 100 por 2 es 200. Más yo subí el 2 al cuadrado, lo subí, le cambié el signo al exponente para poderlo subir. Entonces me queda logaritmo base 2 de 2 a la menos 2. Y en el denominador que hice, aquí hay una división. Raíz de 5 entre 27 es una división. Puedo aplicar la propiedad del cociente. Entonces tengo logaritmo base 3 de raíz de 5 menos logaritmo base 3 de 27. Y aquí nada más lo bajé, lo puse así, menos 1 sobre 2 por logaritmo de 3, base 3 de 5. Aquí en el numerador... ¿Podría volver a repetir la segunda parte? Esta. Sí. ¿El denominador o el numerador? ¿O todo? El denominador. Vaya. En la propiedad del cociente yo tengo, por ejemplo, lo que les dije fue que el logaritmo de A entre B se convierte en logaritmo de A menos el logaritmo de B. En este caso igual, logaritmo de 3, base 3 de raíz de 5 entre 27 se convierte en logaritmo base 3 de raíz de 5 menos logaritmo base 3 de 27. ¿Eso fue lo que no entendía? Sí. Es que, digamos, ¿por qué pasó, digamos, el 27 a un logaritmo de 3? O sea, para que saliera la ley, digamos, el logaritmo 3 y 27. Vaya, vamos a regresar a la propiedad para que la veamos. Acá, vaya, tenemos el logaritmo de un cociente. Logaritmo de A entre B, que era lo que nosotros teníamos. Logaritmo base 3, aquí el logaritmo, pues yo tengo base 10 porque no tiene nada aquí, entonces logaritmo base 10. Logaritmo de 3 en nuestro caso, de raíz de 5 entre 27 era, ¿verdad? Igual a logaritmo base 3 de lo que estaba en el numerador, que era raíz de 5 menos logaritmo base 3 de 27. Esto fue lo que yo utilicé aquí en el ejercicio. Regresamos al ejercicio. Es lo que le decía. Tenemos logaritmo de 3. Es como que yo tenga aquí logaritmo de A entre B.
Nada más que yo en vez de tener solo logaritmo, yo tengo logaritmo base 3. Entonces lo puedo escribir como logaritmo base 3 de raíz de 5 menos logaritmo base 3 de 27, que sería esto. Eso fue lo que ocupé. Ahora sí. Gracias. Bye. Ahora en el numerador me puedo eliminar ya la base del argumento con la base del logaritmo y me va a quedar nada más 200. Igualmente para este lado, la base del argumento es 2 y del logaritmo es 2. Me va a quedar nada más menos 2. Bueno, yo lo hice aquí bajando el exponente, pero también puede hacer así como yo les acabo de decir, que un solo se elimina y me queda más fácil, pero lo hice así. Bajé el 200 y aquí bajé el menos 2 a multiplicar por la propiedad del exponente. Y en este yo tengo raíz de 5, entonces la raíz de 5 lo puedo poner como 1 a la 1 medio, 5 a la 1 medio. Y aquí ya tengo, para que yo iguale esto con esto y se me elimine, porque estos dos números son iguales, si se fijan. Ahora que ya tengo este en el exponente, lo puedo mandar a multiplicar y ahora me va a quedar 1 medio por logaritmo de 3, base 3 de 5, y aquí tengo exactamente lo mismo, pero negativo, menos 1 medio por logaritmo base 3 de 5. Entonces, ¿qué pasa? Esto se me elimina porque son la misma cantidad, pero con signo contrario. Y arriba hice lo que les había dicho de logaritmo base 3 de 4, eso es 1, y logaritmo base 2 de 2, eso es 1 también. Entonces 200 por 1 más menos 2 por 1, eso me queda igual a menos 98. Y como eliminé este y este, nada más me queda menos 3 por el logaritmo base 3 de 3. Esto es igual a 1, entonces nada más me queda este menos 3. Entonces tengo 198 entre menos 3 y eso al dividirlo me da menos 66. ¿Alguna duda de este? ¿Podría explicar el anterior al último? Al de arriba, no, al de arriba. Ese. Vaya. Yo venía con, este tenía un exponente, entonces lo bajé acá, entonces por eso tengo aquí 200 por logaritmo de 4, base 4 de 4. Más, este también tenía exponente menos 2, lo bajé y lo puse a multiplicar todo esto. Luego en el denominador lo que yo hice fue, como aquí tenía una raíz, yo lo puse, o sea, todas las raíces son exponentes, pero fraccionarios. Entonces puse 1 sobre 2, porque este es un 2, nada más que la raíz cuadrada no se pone aquí el 2, porque ya se sabe que es una raíz cuadrada. Entonces 5 a la 1 medio, eso quiere decir también como tener raíz de 5. Y aquí no les expliqué, el 27 se puede poner como 3 a la 3, para ir buscando siempre lo mismo que les digo, que vayan buscando que el argumento tenga la misma base de la base del logaritmo. Entonces 3 a la 3 es igual a 27. Y en este lado lo dejé nada más así. Ahora, ahora este 3 lo bajé a multiplicar acá, porque está en el exponente, pero yo fácilmente pude haber quitado este logaritmo base 3 de 3 y nada más sé que este me va a quedar a menos 3. Pero lo quise bajar para que apliquemos la propiedad del exponente. Ahora bajo también este 1 medio y me queda 1 medio por el logaritmo base 3 de 5, y aquí lo bajé este 3, me queda menos 3 por logaritmo base 3 de 3, y este lo dejé nada más así. Ahora este se me elimina con este, porque es exactamente el mismo número, solo que con signo contrario. Si se fijan, 1 medio logaritmo base 3 de 5 y aquí menos 1 medio logaritmo base 3 de 5, entonces se me elimina. En el numerador desarrollo la operación, me queda 198 y en el denominador tengo 3 por logaritmo base 3 de 3, esto es igual a 1, 1 por menos 3 es menos 3. 198 entre menos 3 es igual a menos 66. ¿Todos entendieron? Sí. Yo tengo una duda. Dígame.
Por ejemplo, donde tiene logaritmo 4 base de 4 a la 200 más logaritmo 2 base de 2 menos 2, no se podría pasar de una vez hasta como lo pasó en la última y ahorrarse, por ejemplo, la multiplicación de 200 por logaritmo de 4. Sí. Simplemente aquí, sí. Usted hubiera puesto aquí 200 más menos 2 y le va a dar 198 porque 200 menos 2 es 198. Sí, se hubiera ahorrado todo eso. Ok. Pero también lo puede hacer así, son de diferentes maneras. Aquí aplicamos lo que es la propiedad del cociente. Yo tengo una duda, no sé cómo sacó el último menos 3. Vaya, este menos 3 viene de esta parte de acá. Esto les decía que se elimina porque es el mismo número, nada más con signo contrario. Entonces yo tengo 3 menos 3 por el logaritmo base 3 de 3. Entonces es como lo que el compañero decía, que acá yo tenía, por ejemplo aquí, yo parto de acá. Yo tenía logaritmo base 3 de 3 a la 3. Yo fácilmente hubiera puesto nada más solo el 3 porque me hubiera quitado esto y hubiera puesto el exponente. Entonces hubiera puesto de un solo 3. Y me queda menos 3 porque este es el signo que acompaña antes a esto. Entonces me queda menos 3. Pero yo lo puse así. Bajé el menos 3 a multiplicar lo que está acá. Y me queda menos 3 por logaritmo de base 3 de 3. Esto es igual a 1. Y entonces 1 por 3, que sería igual a 3, pero yo le pongo menos 3 porque es el signo que lo acompaña, entonces es menos 3. De ahí sale el menos 3 de esto. Ahora sí, ya le quedó claro. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿alguien más? Si no hay más preguntas, hasta aquí llegaría mi presentación y muchas gracias por su asistencia y por su atención.